Necesitamos, tenéis el esquema, algunas ideas para empezar, para comenzar. Necesitamos recuperar un viaje al interior de nosotros mismos, una experiencia interior. La vida religiosa necesita recuperar el camino que lleva a las fuentes, una autenticidad. Necesitamos rescatar algo que sea verdadero. Necesitamos autenticidad. Necesitamos volver a hacer una excursión hacia donde está mi verdad y encontrarme con unos ojos que me hagan revivir. Necesitamos renacer urgentemente. Y renacer nunca ha sido una tarea fácil. Para convertirnos en mistagogos, es una palabra que se emplea mucho ahora, en testigos que abran a otros la posibilidad de una experiencia que sea verdadera y viva, original, nosotros tenemos que ser también conducidos otra vez. Estemos donde estemos, tengamos la edad que tengamos, tenemos que ser conducidos de nuevo a ese lugar donde la vida es engendrada, gestada y dada a luz. Ser engendrados, gestados y dados a luz. Hay que volver a conjugar estas tres palabras. Es fundamental, yo siento que es fundamental en mi vida. Y ser dados a luz. La Iglesia y la vida religiosa necesita, si quiere tener una palabra fresca, una palabra viva, una palabra que suene a verdadera, necesita otra vez volver a nacer. Camino a las fuentes y a la raíz. En esto consiste la espiritualidad. Sin embargo, siendo este nuestro ideal, descubrimos que en muchas ocasiones no nos cuesta la vida, que nos falta frescura y nos falta verdad. Y no porque seamos ancianos o mayores o la media de edad de nuestras congregaciones sea muy elevada. Hay personas que son ancianas y tienen mucha frescura y tienen chispa en los ojos y tienen un ascua en los pies y tienen el corazón vivo y son gente que transmite vida y tienen 90 años, 95, no tienen nada que ver con la media de edad. Nos falta frescura por otra razón. Nos falta realismo y humildad en lo pequeño. Atesoramos hermosas palabras como munición autodefensiva. ¿Cuántas palabras que nos defienden? Pero nos falta experiencia y silencio interior real que nos despoje. Un silencio que no sea cómodo, que nos despoje de respuestas fáciles, que nos adentre en el territorio desconcertante de Dios. Eso dicen los místicos, que la experiencia interior nos adentra en un territorio desconcertante, es peligroso. Y si la vida religiosa no hace ese camino peligroso y no se arriesga, no transmite y no redescubre su propia verdad. Vamos a conjugar 7 palabras, 7 ideas que quiero compartir, que quiero transmitir. La primera de ellas es, partiendo de lo que acabo de decir, que la tarea del descubrimiento interior, de la experiencia de la espiritualidad, en realidad es aprender a vivir. No sería nada complicado, aunque lo más complicado es lo simple. Pero la tarea más importante es otra vez aprender a vivir, lo que aprende el niño recién nacido. Y en eso nosotros, religiosos y religiosas, necesitamos dejarnos evangelizar. Ningún evangelizador es buen evangelizador si no entra otra vez en la escuela, en el aprendizaje humilde. Ninguno de nosotros transmite nada si no se pone a la escucha de algo que tiene que aprender, como una verdad primera. Una religiosa le dijo a su abuela: «Yo he hecho voto de pobreza». Y la abuela le respondió: «¿Qué sabrás tú de pobreza?». Le dijo la abuela. Se ve que la abuela veía a la hija, digo, a la nieta, y le veía que la pobreza suya, pues comparada con lo que ella había vivido, no tenía mucha comparación. Los sencillos tienen mucho que enseñarnos.
Tenemos mucho que enseñarnos unos a otros. Nos dan lecciones de vida, nos evangelizan. Nuestros padres nos han dado ejemplo de una fe espontánea, sin demasiados rodeos. La espiritualidad nos urge a recuperar una cierta simplicidad, que no es simpleza. Y descubrimos que todo el camino de la espiritualidad es un arduo camino para podar complejidad en nuestra forma de vivir. Vivimos demasiado complejamente. Los santos nos dan testimonio de una luz que no se exhibe. No buscan estrategias para irradiar luz. No están obsesionados con dar testimonio. Da la impresión de que a veces estamos dando demasiadas vueltas a cómo dar testimonio. Tal vez el tema de esta charla o de esta propuesta, buscar cómo vivir desde el interior, entronca con la raíz de un verdadero testimonio. ¿Cómo cuidarnos por dentro? ¿Cómo vivir desde la raíz para ser testimonio? ¿Cómo vivir desde la seducción del amor primero y cultivar una historia de amor en lo cotidiano? Para hacer experiencia de Dios ahí donde el ojo de los demás no alcanza a ver, que es donde nos jugamos la vida. Allí donde no podemos mentir a nadie y donde la imagen de nosotros mismos no es engañosa, porque estás a solas con Dios, donde estás desnudo de lo que los demás pueden pensar, opinar o del fruto de tus propias acciones. ¿Cómo entroncar con ese lugar donde tú te enfrentas a la verdad de ti misma, de ti mismo, donde estás a solas con los ojos de Dios, con la mirada de Dios y contigo mismo, ahí donde no engañas a nadie? Cuando decimos camino hacia la interioridad, decimos camino en búsqueda de verdad. Al final es lo que cuenta al final de todo. Se buscan personas que sepan vivir y enseñen a vivir, fundamentalmente, a respirar, a sentir, a coger este momento único como territorio apasionado de Dios en nuestra historia. Personas que enamoren del sano vivir un presente que es capaz de Dios. Hay en todos nosotros una sed inaplazable de ese amor, de esa espiritualidad, de una experiencia de Dios vivo, una urgencia de volver a creer en Dios, sabiendo que Él sí cree en nosotros y confía en nosotros. Nos ama no menos que a sí mismo, dice San Juan de la Cruz. Así que la primera tarea es aprender a vivir, volver a aprender a vivir. Necesitamos con urgencia respirar. Esto que parece tan simple, respirar el presente, habitado de una riqueza insospechada. En segundo lugar, conectando con esta última idea que estoy diciendo, la fecundidad del presente. Hoy se cumple esta escritura, dice Jesús, siempre enlaza con el presente. La salvación que Jesús propone tiene que ver con recuperar el momento presente y descubrir que el territorio de la vida de cada ser humano es un territorio de Dios. Nuestras congregaciones son memoria de un milagro de vida en su nacimiento. Y los fundadores son canalizadores de una fecundidad insospechada del espíritu. Los fundadores tenían el oído pegado a la tierra del presente y descubrieron que el presente, que era tan difícil, tan lleno de contradicciones, encerraba la novedad de Dios. Y que en sus gemidos, en las heridas del ser humano, sondearon las entrañas de Dios. Descubrieron que en medio de un tiempo lleno de crisis y de dificultades, porque todas nuestras congregaciones son testimonio de momentos complicados y difíciles, y a ellos les tocó vivirlo en carne propia, rescataron en medio de esa situación una dignidad que poner en pie. Tuvieron ojos para aquello que Jesús sabía percibir y rescatar en cada ser humano. Sin ponerse a salvo, fueron llegando uno a uno, una a una, con sus familias religiosas, al corazón de lo que espanta naturalmente, al corazón de la muerte, de la indignidad, para ser allí, humildemente, vida
de Cristo, presencia de Dios. A los basureros del mundo, donde la sociedad no le agrada acudir. La vida religiosa no vive para salvarse a sí misma. El carisma no es el fin de la vida religiosa. El carisma no es el primer cometido de una congregación. Vivimos demasiado pendientes de nosotros mismos, demasiado pendientes de sobrevivir. Ya lo dijo Chittister en uno de sus primeros libros. Vivimos para avivar la fe y la confianza en la fidelidad de Dios. Y una congregación se hace fecunda si no busca primero salvarse a sí misma, sino busca dar vida en el corazón de la muerte, en el corazón del presente. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, dice el Señor. Esta es la fe de la vida religiosa. Un río subterráneo que nos precede y nos sobrevivirá. Esta fe en la fidelidad de Dios, en que el ser humano es capaz de Dios y nuestro mundo es la tierra sagrada de su encarnación. Necesitamos gente que crea más allá de toda crisis, no necesitamos profetas de calamidades. Estamos rescatando con motivo del Papa Francisco aquel discurso que cita en la exhortación, aquel discurso de Juan 23, aquellos profetas de calamidades. Da la impresión de que en los últimos años hemos escuchado mucho un discurso de calamidad, de crisis, de negatividad, lo cual no significa que no tengamos que reconocer nuestros errores. Y necesitamos una sana crítica. Nos da miedo la crítica. A los superiores nos da miedo que nos expongan la crítica y es muy sano acogerla, reconocerla y reconocer en lo que tiene de verdad. Pero a veces acudimos a un discurso demasiado de lamento. A veces vivimos mucho en los lamentos de lo que no tenemos, de lo que está por perder, de lo que amenaza, de la negatividad que llega, de un cierto pesimismo. Y uno tiene que acusarse también en ocasiones de que se queda demasiado en las estadísticas y nos falta la fe en que la vida renace siempre, es la historia de la salvación. A poco que uno lea la Biblia, en cualquiera de sus páginas siempre hay esquinas, puntos de inflexión en los que algunos personajes han llegado al límite de sus fuerzas, al límite de su fe, porque son personajes que llegan a no ver a Dios. Y el siguiente punto será la noche. Y en ese momento renace la vida como ellos no habían imaginado. ¿Dónde está la fe en que algo que no es ingenuo, que no es una fe ingenua, que no es una fe barata, comprada para salir de la angustia, sino que es una fe que escudriña las posibilidades reales de nuestra tierra? Porque la tierra, a pesar de nuestras torpezas y de nuestras genialidades, siempre florece insospechadamente. Después de toda muerte, nace una flor debajo de cualquier lápida y en cualquier árbol carcomido te sorprendes de ver un brote verde, a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado. Es como si Dios estuviera empeñado en decirnos que la vida tiene posibilidades y que lo que nos falta es confianza y fe, aun reconociendo nuestras pobrezas y admitiendo algunas muertes que nos toca pasar para reencontrar la vida. La noche, en tercer lugar. No se puede encontrar la luz sin pasar por la noche. Uno de los signos de nuestro tiempo es la falta de respuestas adecuadas también en la espiritualidad. Los mejores maestros, los mejores estrategas, la gente más lista, no tienen la respuesta. ¿Quién nos descubrirá cuál es el futuro? ¿A quién preguntamos para conseguir vocaciones? No tienen la respuesta. Hay que pasar por una cierta noche para reencontrar la luz. ¿Cuál es la actitud adecuada?
En los momentos más difíciles de la Iglesia y de la humanidad han emergido algunos de los santos más lúcidos y atrevidos, como la respuesta del Espíritu a la noche de nuestro tiempo. Las mejores páginas, siento yo, las mejores páginas de nuestras congregaciones, nosotros en el Carmelo está muy claro, porque las páginas más bonitas para mí de Teresa y Juan de la Cruz se escribieron en los momentos más difíciles. Las moradas de Santa Teresa las escribe en uno de los momentos más duros de su vida. Está en la Inquisición, el libro de la vida, está enferma, perseguida, van a encarcelar a Juan de la Cruz en pocos meses y está como también ella a modo de cárcel en Toledo. Se siente mal consigo misma porque está enferma. Escribe una de las páginas más bellas de todos sus escritos. Y Juan de la Cruz escribe el Cántico Espiritual en la cárcel de Toledo, uno de los poemas de amor más bellos escritos en lengua castellana. Las mejores páginas de nuestras congregaciones, de cualquiera de vuestras congregaciones, los fundadores fueron expertos en descubrir que no había que esperar a mañana, que no había que esperar tiempos mejores, aunque había que luchar por labrarlos, pero que el tiempo que estaban pisando era territorio de la fecundidad de Dios y creyeron en eso. Tal vez por eso son verdaderos fundadores, porque no hicieron trampa, no le pidieron a Dios facilidades que no aceptaran la limitación del presente y de su propia limitación. La vida se gesta en la noche y se alumbra en el dolor y la dificultad. Y nosotros estamos llamados a gestar la vida y alumbrar la vida en el corazón de nuestra pobreza y de nuestra riqueza. Ayudar a dar a luz. Los religiosos y las religiosas queremos dejarnos dar a luz. Tal vez nuestra crisis viene de que nos hemos empeñado demasiado en ser profesionales del buen hacer, de hacer cosas tan bellas, hermosas, ciertamente. Pero tenemos una tarea que es la de dejarnos nacer. No se puede nacer sin morir. Y tal vez nuestro miedo de religiosos y religiosas es el miedo y el pánico que nos da morir algunas cosas, soltar algunas cosas. Bajo capa de bien, bajo capa de virtud, a veces no hacemos la excursión que lleva a un silencio que nos despoja de nosotros mismos. Y estos son frases como muy bonitas, ¿verdad? Cuando uno hace una peregrinación, uno se da cuenta de que el camino te descoloca, te hace vulnerable, te hace pequeño, te hace encontrarte con tus límites y te lleva a un punto al que tú no irías por ti mismo. Sin embargo, la vida renace cuando tú te dejas tomar de la mano. Hay un pasaje que para nosotros también en la Biblia es fundamental, el pasaje de Elías, cuando Elías se siente caído, se siente triste debajo de la retama, después de haber vencido delante de todo el pueblo de Israel, y se siente y se desea la muerte. Y una mano le toca el hombro de un ángel y le dice: el camino es superior a tus fuerzas, come y bebe, y desanda el camino. ¿Qué significa para nosotros, para mí y para vosotros, desandar el camino? Yo me lo planteo y trago saliva, porque no sé muy bien a dónde me conduce, pero sé que me conduce a un sí que me hace aceptar ir más allá de mí mismo, que me hace no buscarme a mí. La pregunta a la vida religiosa es: ¿hasta qué punto es verdad que nosotros deseamos ser alumbrados más allá de nuestras pequeñitas seguridades? Los religiosos y las religiosas, dejándonos dar a luz, si es verdad que queremos dejarnos dar a luz, podemos convertirnos también en parteros, en parteras de la novedad de Dios, en el corazón del no creer, del no sentir y del no saber, que es un territorio que hay que pisar. Hay que entrar en el territorio del no creer, en el territorio y en el caos que a veces nos da tanto miedo entrar, pero hay que escuchar y auscultar ahí.
En cuarto lugar, a partir de lo que estamos diciendo, silencio y soledad. La Iglesia tiene un reto en este tiempo y siempre, que es un camino de verdad, y es atrevernos al silencio, que no tiene nada que ver con la falta de comunicación y con la huida, no confundir. El verdadero silencio es comunicación. No me estoy refiriendo a no hablar, me estoy refiriendo a escuchar bien los adentros. Los verdaderos ermitaños no son los que huyen del encuentro con el otro. No vale para ermitaño y para solitario quien no se relaciona bien con los demás. No es verdadero silencioso el que no escucha y no se comunica con los demás. Atrevernos al silencio, más allá de lo que conocemos o controlamos de Dios. Entrar en el silencio de Dios, ¿qué significa eso? A mí me da vuelta siempre esta idea. ¿Qué significa entrar en lo desconocido de Dios? Nosotros que hacemos experiencia de costumbre con mucha facilidad, tenemos horarios, tenemos costumbre, hemos entrado en la costumbre. La vida religiosa entra en unos dinamismos que tienen mucho que ver con la costumbre. Se puede vivir muy bien en la vida religiosa, muy cómodamente. Tenemos unas estructuras que nos arropan y nos pueden dejar tremendamente fosilizados, tremendamente paralizados, como almas concertadas, dice Teresa de Jesús en las terceras moradas. ¿Cómo permitir que en nuestras entrañas se geste una palabra de novedad, que no está engendrada por nuestra inteligencia, por nuestras razones? Y no significa descuidar nuestra razón, crecida a partir de lo que escuchamos, sentimos y percibimos como real. Nos urge, yo siento que me urge un lenguaje nuevo, sin palabras afiladas, sin hermosos discursos que nos autoafirmen, sin defensa, desprendidos como tierra virgen. Necesitamos mucho recuperar como la virginidad, o emplear otra palabra si os cuadra mejor, la ingenuidad, en buen sentido, de la tierra que somos. Y esto significa silencio. Tentación de vestirnos de firmeza, seguridad y respuestas hechas. Y no significa que no tengamos que mantener con ahínco algunas convicciones que nacen del corazón, pero a veces tenemos la tentación de confundir la espiritualidad hacia Dios con la seguridad de respuestas hechas. Y hay determinadas espiritualidades que manejan mucho las respuestas hechas y la seguridad, y pareciera como que hay respuesta para todo. El silencio, la escucha y el riesgo. Un nuevo estilo de acogida y acompañamiento de la vida real de las personas. Un lenguaje nuevo de la vida religiosa que nace de una experiencia que es raíz. Vuelta al territorio peligroso de una relación atrevida con Dios. Pregunta para vosotras, para vosotros y para mí. Una relación atrevida con Dios. Una relación que nos hace pisar un terreno que nos puede comprometer. Porque cuando es verdad que entras en el ámbito de Dios, Dios te reconduce, te descoloca para recolocarte continuamente y te conduce a tu casa, pero te hace entrar en ese terreno peligroso. La oración siempre es un terreno que nos desconcierta para volver a encontrarnos. El silencio no es ausencia de ruido, sino ausencia de nuestro ego, dijo alguien. No es ausencia de ruido. El silencio siempre empieza escuchando el ruido. Yo le digo a la gente cuando compartimos sobre la oración, no intentes hacer un silencio que despeje lo que te estorba. Lo primero que tienes que hacer es acoger lo que te estorba. No se empieza la oración haciendo vacío, se empieza la oración acogiendo lo que está resonando en ti, también los ruidos que incomodan, acogiendo
tu propio cuerpo, tu propia verdad. La oración siempre es un camino de verdad. Lo decía y nos lo enseñó muy bien San Ignacio de Loyola, que la espiritualidad tiene mucho que ver con lo real, más que con lo imaginario. En quinto lugar, desconocer a Dios. ¿Qué significa esto? Desconocer a Dios, me he puesto este título partiendo de un texto, el texto de Samuel, del pequeño Samuel que está en el templo y que oye que Dios le llama. Recordamos ese texto tan bonito. Y dice que el pequeño Samuel todavía no conocía a Yahvé. Y me encanta esa frase. La ingenuidad del pequeño Samuel le lleva a tener una actitud de ingenua disponibilidad. No está maleado, no está ya doblado por una especie de costumbre. Tiene esa ingenuidad tan bonita de quien desconoce a Dios, que esto es el amor hacia las personas, nos hace desconocerlas en un sentido, para que no sean novedad. Dios nace más allá de nuestros márgenes, desborda nuestros lenguajes y dogmas personales y comunitarios y congregacionales, se salta nuestros cercados, rompiendo el círculo de sellos, marcas y partidos. Afortunadamente, Dios no es exclusivamente de los nuestros. La vida de cada religioso y de cada religiosa quiere ser respuesta de un Dios libre, irreductiblemente libre de todo dueño. Esta ha sido la profecía de la vida religiosa. Nadie ha callado la boca de los profetas que se dejaron sostener por un Dios que es libre. Nos obliga a pegar el oído a la tierra del presente y a auscultar cuál es la voz de Dios para nuestro tiempo. Desconocer a Dios significa desaprender algunas cosas que conocemos de Dios para dejar que nos sorprenda, que nos maraville, lo que nos impide ser receptivos, abiertos a lo que está queriendo Dios decir como voz, como palabra para nuestro tiempo, la necesidad de escuchar con urgencia una palabra que todavía no ha sido escuchada. En sexto lugar, discernir nuestro viaje interior, hoy en la vida religiosa, a modo de semillas, unas cuantas semillas que comparto con vosotros, 10 danzas que yo siento en lo que voy viviendo, en lo que a mí me arde por dentro, en lo que también me duele de mí mismo, 10 danzas que yo siento que deberíamos traer como discernimiento a nuestra vida. La primera, ya la he compartido, volver a la escuela de las cosas simples, desprofesionalizarse. Somos principiantes. El verdadero sabio toda la vida es un principiante, dijo alguien. Me gustó mucho esta frase, esta palabra. La gente sabia es la gente que siempre está en una actitud de principiante y necesitamos esta actitud. En segundo lugar, frente a tanta palabrería, al comercio ideológico, a la venta de un producto que no convence, ¿cómo recuperar una palabra que es mi palabra, la palabra que escucho en el silencio y que Dios pronuncia sobre mí? Dice María Zambrano que todas las palabras, por únicas que parezcan, se refieren a una palabra que hemos perdido y que cada uno tiene que escuchar en el silencio de su corazón. Eso que dice la Biblia de mi nombre, mi palabra, con la que Dios pronuncia mi nombre, que escuchándola no necesitas fabricar palabras que disparar a los demás. Es tu palabra, es como Dios pronuncia tu vida. En tercer lugar, nosotros necesitamos ser expertos en humanidad, una humanidad contemplativa, capaz de descubrir dónde está la vida, aunque detectemos la muerte, y hay que detectar la muerte, y hay que denunciar la muerte, pero denunciamos la muerte para vislumbrar la vida, también, como decíamos antes, en los basureros del mundo, frente a la amargura y al cansancio institucionalizado. Hay un cierto cansancio, la gente nos denuncia a veces a los religiosos un cierto cansancio vital, una cierta como hartura. Nos falta como estar conectados con la vida, como dice el Salmo,
como el árbol plantado junto a la fuente, al borde de la acequia. ¡Qué ejemplo tan bonito! ¿Cómo volver a poner mi vida junto a la fuente para descansar la vida? Tiene Pedro Guerra una canción que es contra el poder. Va diciendo la canción contra el poder, y en un momento dice, contra el poder que no descansa ni se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Junto al poder que no se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Un poder que no es capaz de disfrutar, que no resuena en él la vida, porque ese poder hace daño. Y los superiores nos tenemos que examinar de nuestros cansancios, de nuestras responsabilidades en las que no fluye la vida. Esto es un examen de conciencia que uno hace, ¿no? Y tal vez es de las cosas que a uno más le duelen a veces, estar envuelto en tantas cosas que no le dejan acoger una cosa o acoger a la persona que tienes delante. Tu cabeza está en tantas cosas que no estás en lo que estás, ¿no? Decía Gabriel García Márquez, decía en uno de sus libros una pregunta: ¿dónde estás que no estás? ¿Verdad? Con una pregunta y una frase muy breve nos pregunta sobre ¿dónde vives? En cuarto lugar, el otro es relicario y sagrario de una presencia ardiente, cualquier otro. Recuperar la necesidad de sentir que cualquier otro es territorio sagrado de Dios, aquel que no es de mi partido, que no es de mi terreno, que es cualquier otro, la gente que incluso me rechaza. En quinto lugar, frente a una vida que nada en comodidad, bienestar depredador, consumo, nosotros también somos en muchas ocasiones devorados por un cierto consumismo del tipo que sea. Necesitamos recuperar una sobriedad, un vaciamiento de nosotros. Necesitamos, esta palabra que nos suena un poco así, pero la digo porque parece que nos despierta, una cierta desamortización, una desapropiación que nos haga convertir nuestra vida en solidaridad. Necesitamos desamortizarnos. No sé si que nos desamorticen, eso nos da más miedo, ¿verdad? Nos da más miedo porque aquí hay algún historiador que me puede corregir, pero aquella desamortización no fue para repartir entre los pobres. Si fuera para eso, venga, desamortícennos para repartir. Pero aquella no fue para repartir entre los pobres, ¿no? Desamortizarnos en un sentido, desprendernos para recuperar vida, para tener libertad y frescura, sobriedad de vida. En sexto lugar, frente a la prepotencia y a la autoafirmación mentirosa que nos defiende, la humildad, la insignificancia y la verdad. ¿Cómo recuperar esta verdad? Una verdad y una frescura en la insignificancia. Necesitamos recuperar la osadía, el riesgo, el descaro y la libertad. A mí esto me gusta mucho. Me parece que cuando una persona no tiene nada que perder, se puede convertir en libre, en descarada, en el mejor sentido, no en el sentido de despreciar a nadie. No es un descaro que aplasta ni humilla nada ni a nadie. Es otro tipo de descaro. Es otro tipo de libertad, de riesgo, de osadía, de audacia, que tiene que ver con el Evangelio. A mí, yo tengo como mucha añoranza, porque uno se siente a veces como muy mediatizado por la imagen, por lo que los demás piensan de ti. Y a veces se aborta en tu boca la palabra, una palabra libre, aunque tú no quedes a salvo, que hay muchas cosas que nos hacen quedar a salvo. Una calidad de presencia frente a la ausencia permanente y a una vida fuera del hogar interior, fuera de casa y con prisa, con prisa. Los religiosos damos muchas veces la impresión de tener prisa y los curas más. ¿Verdad? A ver si te encuentras un cura que no tenga prisa, ¿verdad? Que se esté quieto, que no mire el reloj, que no tenga otra cosa a los 10 minutos. No, esto lo digo por mí. Dicen de un obispo que está por ahí, que tenía una virtud, bueno, que predica, no digo que predique mal, pero que cuando predica todo el mundo se duerme. No doy muchas más pistas, no es el de aquí. Pero dicen de ese obispo que cuando estás con él nunca mira el reloj. Está contigo y se olvida del tiempo, ¿no? Lo cual puede ser un problema también, porque, ¿verdad? Si eres tú quien tiene prisa, pues a ver cómo le dices que
que quieres ya que te deje libre, que te suelte, ¿verdad? Pero decían de un fraile nuestro que murió en Roma, ¿verdad? Del Padre Jesús Castellano, decían que era un hombre que cuando estaba contigo, esto decían, ¿no? Yo tampoco le conocí demasiado, que sentías que estaba contigo, ¿verdad? Qué cosa más simple y no fácil, ¿verdad? Religiosos y religiosas que no tengan prisa, claro. Para no tener prisa en este sentido, aunque te toque hacer muchas cosas, tú necesitas cuidar cómo estás ubicado contigo mismo, cómo respiras el aire que respiras y cómo eres eficaz en aquello que tienes que ser eficaz, pero cuidando la vida, ¿no? Siempre he contado muchas veces que cuando me eligieron provincial la primera vez, creo que ya me habéis escuchado de alguna gente, me senté con el Padre Ángel, que es el secretario provincial, que es un santo varón, y el Padre Ángel, antes de empezar la primera reunión que tuvimos para ver qué se hace cuando te eligen provincial, ¿qué haces? Pues yo qué sé, no hay un manual que diga primer paso de un provincial recién estrenado, escribe a no sé quién o hace esto, invoca al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dijo Ángel, espérate un momento, antes de esto te voy a leer una cosa. Y sacó una viñeta de Mafalda. En la viñeta de Mafalda, Mafalda hablaba con Miguelito. A mí siempre me han llamado Miguelito de pequeño, ¿no? Entonces Mafalda habla con Miguelito y Mafalda le pregunta a Miguelito, ¿qué planes tenés para los próximos meses? Y Miguelito le mira a Mafalda y le dice, vivir. Y ya, y se va. Miguelito se va todo orgulloso de su respuesta y Mafalda dice en la última viñeta, tan chiquito y tan organizado. Tan chiquito y tan organizado. ¿Cuál es la organización? ¿Cuál es la organización en vuestra vida y en la mía? A mí esto se me olvida con frecuencia, ¿verdad? De vez en cuando noto que los agobios me hacen despertarme antes por la mañana. Y digo, madre mía, ¿cómo doy de sí para tantas cosas que hay que hacer y para responder a tantas tareas? Vivir en el camino que lleva al propósito que Dios espera de ti, que no se te olvide vivir. Vivir, sentir cada paso que das. Dicen que había un barrendero que se llamaba Beppo, que se desesperaba cuando barría la calle, sobre todo en otoño, claro. Y cuando la calle estaba tan llena de hojas, se desesperaba. Entonces, inventó un método para no desesperarse, y el método que yo he simplificado con las siglas PIB, P-I-B, es el método paso, inspiración, barrida. Solo un paso, solo una inspiración y barrida. Entonces, Beppo Barrendero, que es un personaje del libro Momo, de Michel Ende, para no desesperarse pensó, si miro el final de la calle me voy a agotar, solo pensando en la tarea que tengo. Pero si pienso en el paso que tengo que dar, inspiro y barro lo que tengo que barrer delante de mis ojos, seguramente recupere algo que necesito, que es una cierta tranquilidad. Y no me evita de trabajar y de dar de sí mucho más, porque damos de sí mucho más cuando nos centramos en aquello en lo que estamos. Calidad de presencia, hemos dicho, recuperar una presencia en este momento. Disponibles, también digo ahí sin prisa. Aquí me tienes, Señor, aquí estoy. Tal vez una de las oraciones más simples que hay que hacer y que nos adentran en el ahora, en las entrañas de este presente. Una de las oraciones más simples y más bonitas que hay en la Biblia. Aquí estoy, Señor. Aquí me tienes. Intentando despegar la mirada de nuestras excusas. Una gran parte de la vida se pasa en excusas, en poner excusas, en dar rodeos, en tirar balones fuera. Una gran parte de la vida. Porque nos falta la humildad de descubrir que Dios te pide contando con tu pobreza, no saltando por encima de tus límites. Cuando comprendemos cómo nos mira Dios, uno es capaz de decir, ya sé que tengo muchos límites, pero aquí me tienes. Yo sé que tú cuentas conmigo y que eres capaz de hacer algo valioso. Entonces una persona se despega de sí. Y entonces la vida religiosa se convierte en fluidez de algo hermoso y que no está en nuestras manos. Y finalmente, la décima danza, el décimo discernimiento tiene que ver con esto último que hemos dicho. Entregar la vida hoy, fracción del pan, no esperar tiempos mejores, Eucaristía.
Frente al miedo que nos da extinguirnos, la alegría de perderse en el darse. La vida religiosa tiene que perder miedo a extinguirse para renacer de otra forma. Tal vez estamos demasiado atenazados por el miedo a lo que venga y se nos olvida la alegría de lo que ya está en nosotros como vida. Y finalmente algunos desafíos que son alentar el riesgo de un descubrimiento decisivo, animar la experiencia desafiante del silencio interior, avivar la intuición primera que toda persona lleva dentro, integrar a nuestro mundo y a Dios en un abrazo, reintegrar la solidaridad, la contemplación y la acción sin exclusiones, sin dualismos, reciclar la miseria de nuestro mundo con imaginación, sabiendo que Él hace nuevas las cosas y que no desprecia nada de lo humano, no exorcizar permanentemente lo que no comprendemos, amueblar espacios y ofrecer ámbitos donde sea posible sentirse en casa. Una de las necesidades urgentes de nuestro tiempo, sentir la casa y el hogar como parábola de un Dios Abba y una iglesia comunión. Leer a la luz de la palabra de Dios en escucha compartida y vital la marcha de la historia presente que no va a la deriva. Atrevernos a entrar en el caos para descubrir en medio del caos de nuestros jóvenes, de nuestro tiempo, una música que es digna de ser escuchada, aunque lo primero que se escuche sea el ruido. Perseverar en la escucha, en la acogida, en la fe de que en la entraña de nuestro mundo y en la nuestra se esconde un nacimiento,